Qué bueno encontrarnos, qué bueno poder estar ahí laburando y vimos el avance del glosario, realmente de los tiempos en los que tiene la educación a distancia. Hablábamos con la profe que los tiempos que tiene la educación a distancia suelen sorprendernos, porque de repente entrás y no hay nada, y de repente entrás, está todo. Como, y bueno, y eso es como un factor sorpresa del cual todavía no nos estaríamos acostumbrando, así como, y bueno, como que nos está sorprendiendo con la profe. Pero bueno, estuvo bueno. El glosario me parece que a nosotras pedagógicamente nos parecía una herramienta que podía servir para poder conceptualizar palabras claves. ¿Sí? Nosotros siempre que vayamos a trabajar en la intervención, en la realización de proyectos de comunicación, siempre vamos a tener que identificar palabras claves. Siempre va a haber un marco teórico y palabras claves que nosotros con las cuales vamos a trabajar. Por lo tanto, la herramienta del glosario es una herramienta como bastante específica para centrar los contenidos, para eh, y hacer una suerte de fondo común, por decirlo de alguna manera, de los conceptos. ¿Sí? Este glosario que ustedes han elaborado tiene, tiene aciertos, ¿sí? Y hay algunas palabras que merecen ser que merecen mayor reflexión. ¿Sí? No es que están mal, no es que están mal, pero tienen tal vez una significación o una terminología más, no sé, más de diccionario, más ¿sí? Qué sé yo, de Wikipedia, no con ese sentido de que han cortado y pegado, no es esa la idea, sino que, o sea, las palabras en ciencias sociales y sobre todo algunas palabras en relación a esto, eh, tienen como cuestiones específicas e incluso que están en la bibliografía o en las lecturas. Pero bueno, también entendemos que el acceso a esa lectura, por la forma que tiene, por el modo, porque por también esta educación, capaz que nos llega esa lectura lo más, eh, esa comprensión de la lectura nos llega lo más clara posible. Por eso queríamos como que tener un encuentro hoy, y vernos hoy, y hablar y poder dejar en qué, una cosa, qué palabras resultaron más difíciles, qué palabras les pasó, como tuvieron muchas dudas en los grupos, no sabieron por dónde encararlo, a la respuesta. Eh, y bueno, en función de eso, cómo también se encontraron con la bibliografía, ¿sí? Porque la bibliografía que ustedes tenían era la lectura de la reglamentación, ¿sí? Y leer una reglamentación, una resolución, con sus números de resoluciones, con sus apartados, no es la lectura habitual que tenemos de un texto común y silvestre o un libro común y corriente, ¿sí? Es otra forma de lectura. Y tal vez no ha habido cierta comprensión por parte de ustedes al acceso de esas palabras o de esos sentidos de esas palabras. Y por eso, un poco la clase de hoy o en nuestro encuentro tiene que ver con que ustedes nos puedan decir eso, qué palabras y cómo se sintieron con la información, si la comprendieron. Y a la par, nosotros con la profe, ahí mientras se sigue sumando gente, ¿cuántos y cuántas tenemos, Mari, así como para ver si 19. abro o no? Ah, bueno, bastante bien. Ya Voy estamos a casi. abrir nuestro hermoso nuestro super mega trooper PowerPoint de una sola filmina, no se emocionen. Van a tener que hablar definitivamente. Así que vayan pensando la palabra, que, bueno, de todas estas del glosario, cuál fue la más compleja. Mientras, bueno, nosotras con la profe avanzamos en una suerte
estructura teórica, por decirlo de alguna manera, de la materia. Va del día de hoy. ¿Venimos bien? Bien. Bueno, a verles. Bueno, ustedes tenían, en principio, sí, ustedes tenían, voy por acá, así no los desordeno ni me desordeno. Nosotros teníamos reglamentación y lectura específica vinculada a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa. Esa información específica estaba principalmente vinculada a la información de las convocatorias, a la reglamentación de convocatorias. Lo voy a avanzar mal, sin seguir Ustedes, sobre todo, la lectura que tenían para la semana tenía que ver con la reglamentación de los programas, con la reglamentación de los proyectos estudiantiles, de las acciones. Bien de becas, quiero creer, no recuerdo específicamente, ustedes, como lo han leído, me sabrán decir si estaba o no la información sobre la posibilidad de becas de extensión. Sí estaba. Genial. Bueno, no lo recordaba. Bueno, ustedes tenían esta lectura, ¿no? Esta lectura como para la semana, y el glosario y las palabras clave. Además de un cuaderno, el cuaderno de extensión, un artículo, que en realidad ustedes tenían todo el cuaderno, pero en el capítulo principal que nosotros les planteamos era orientación para la elaboración de proyectos y programas de extensión, que es una publicación, mire, voy a hacer esta publicación, que es una publicación del material de la Universidad Nacional de La Pampa, los cuadernos de extensión, donde se trabajó y abordó específicamente la reglamentación de la universidad, ¿sí? Entonces esa orientación nos iba a servir a nosotros, ese capítulo, nos va a servir a nosotros pura y exclusivamente para la comprensión de esta reglamentación que nosotros tenemos acá, y finalmente para la elaboración de los materiales educativos, que es la tarea que nosotros tenemos de aquí en adelante como para aprobar la materia, ¿sí? Para terminar la materia, ustedes van a tener que elaborar materiales educativos que les vamos a propiciar a la Secretaría de Extensión sobre esta reglamentación o sobre esta información, ¿no? Esto así como los marcos de referencia. Bueno, en función de esto, nosotros tenemos, en función de esta lectura, hay conceptos transversales a la extensión universitaria, que van a ser indispensables, que haya claridad absoluta en el equipo de productores de materiales educativos, que en este caso vamos a ser nosotros como equipo de diseño de gestión, porque son estos conceptos transversales los que nos van a permitir comprender en su totalidad la función social de la universidad, la función de la extensión universitaria. Vamos a poder hasta incluso poner en sentido y en tensión y en mayor, sí, en tensión nuestra disciplina de la comunicación, porque la comunicación también es una herramienta que es una ciencia y una disciplina que ha transitado a la par de la extensión universitaria, ¿sí? En el recorrido de su formulación como perspectiva, ¿sí? Siempre ha sido una perspectiva, la extensión que la han abordado los pedagogos, que la han abordado comunicadores. Entonces, está muy ligada esa misma función social de la universidad y esa misma estructura a nuestra disciplina de la comunicación.
Y nosotras consideramos que le podemos realmente aportar mucho a esa función social. Bueno, conceptos transversales. Integralidad de las funciones sustantivas. ¿Cuáles son las funciones sustantivas de la universidad como institución? La investigación, la docencia y la extensión universitaria. La investigación, seguramente usted es la más conocida, ¿sí? Es tal vez la que más comprensión uno tiene. Incluso es la que de alguna manera hay más estatus, ¿sí? Hay organismos con financiación. El CONICET es un organismo de investigación académica que tiene, financia la investigación en las distintas disciplinas. En la extensión no existe a nivel nacional ninguna así suerte de red, así como con financiación. Sí, obviamente redes que la estudian o que complejizan y aportan o dan sentido al resto de las funciones. Ustedes en ese libro que les dimos para leer, estos cuadernos, ahí Jorge Castro plantea, porque fue su desarrollo como profesional, plantea que es la extensión universitaria el faro pedagógico del proceso educativo en la docencia. Porque dar clases, ser docente, planteaba él, necesariamente requiere de una relación dialógica con los estudiantes y con el territorio en el cual está inserto ese docente y esos estudiantes. O sea, se produce la situación de aprendizaje. Freire hablaba de situación de aprendizaje, decía él. Jorge y otros, Humberto Tomasino, ustedes también, nosotros les hemos dado video para que lo vean. Ellos, y sepan quién es el uruguayo de Lodelar, ellos hablan de nuevo acto educativo, entendiendo a esta función de la extensión, a esta función activa de presentar proyectos, presentar programas, presentar acciones, enmarcados dentro de procesos pedagógicos, o sea, enmarcados dentro de la docencia, van a generar instancias de reflexión y de comprensión del conocimiento y de la indagación por parte de los estudiantes y de los mismos docentes, generando una redistribución del conocimiento, generando una mejora de los saberes adquiridos para dentro de las cátedras, para los estudiantes. Por lo tanto, esta integralidad de las funciones sustantivas de la universidad es fundamental porque no solo mejora la extensión universitaria en el proceso educativo de la cátedra, no solo mejora para la formación del estudiante y la relación con el otro, sino que también, para decirlo en palabras como muy sintéticas, llena de pueblo la universidad. Genera un aprendizaje y la construcción de un conocimiento que es importante para el territorio que habita. Toda universidad está anclada en un territorio. Ese territorio tiene características, tiene desigualdades, tiene idiosincrasias, tiene infinidad de particularidades. Bueno, cada construcción de conocimiento y de saber de cada una de esas universidades va a ser propio, ¿sí? Entonces, pero si realmente se lleva hasta cabo este proceso de la integración de las funciones, donde hay una investigación que indaga y reconoce un problema a partir de las dificultades de un territorio que problematizó porque la extensión universitaria estuvo ahí y porque desde el ejercicio de la docencia con el estudiantado se pudo resignificar y se pudo comprender. O sea, la investigación termina generando conocimiento a partir de un problema que el territorio ya ha identificado y reconoce como tal. O sea, no a la inversa, no esto de que el intelectual es orgánico, el intelectual es un iluminado y va a investigar, dice cuál es el problema y se va.
¿sí? Que es lo que hemos venido diciendo o en las lecturas desde que hemos empezado virtualmente todo esto. Entonces esa integralidad de las funciones que en este cuaderno, de vuelta, en este texto que ustedes tienen para leer, en este libro, que es un librito corto, en los dos capítulos, pero sobre todo, los dos capítulos, pero sobre todo en el de Jorge, está como muy específico y da cuenta de la importancia. Y además, pensando en los recursos que nosotros tenemos, es un libro que fue editado por la universidad y por la Secretaría de Extensión, por lo tanto es un material más que pertinente para citar o para tener en cuenta en los materiales educativos que ustedes tengan que hacer, ¿sí? O sea, es la referencia conceptual, igual que la reglamentación, igual que, no sé, los estatutos. El estatuto, ¿alguien lo vio? El estatuto de extensión. ¿Alguien sabe qué es extensión universitaria para la UNLPAM según el estatuto? Bueno, vayan buscándolo. Mientras yo sigo hablando, que alguien lo busque. Ahí es un fragmento. A ver si alguien lo quiere leer también, como compartirlo. También porque tiene una conceptualización muy interesante de qué es extensión, que difiere a las otras, de las otras universidades del país. Bueno, los invito también a pensar esto que les decía al principio, de que la extensión y la comunicación son disciplinas, la comunicación como ciencia y la extensión como función social de la universidad, han compartido lecturas, modos de actuar y modos de intervenir, ¿sí? Nosotros hablamos de diálogo de saberes en comunicación y en extensión también se habla de diálogo de saberes, ¿sí? Como esto de, son los saberes del territorio y los saberes de la academia los que van a dialogar para construir los problemas. Pero también un concepto transversal es la interdisciplina, porque la realidad no puede ser leída desde una sola óptica, desde un solo lente, ¿sí? La realidad necesariamente es indisciplinada. Por lo tanto, vamos a necesitar de varias otras disciplinas que puedan complejizar o mejorar las propuestas. O sea, si nosotros tenemos ¿cuál es la idea de los conceptos transversales? Que si nosotros tenemos que elaborar materiales educativos, distintos equipos, distintos materiales, que no quede en duda que sobre estos conceptos, ¿sí? Que no haya ambigüedad sobre esta respuesta, ¿sí? Anabel, ahí Sí. Diana está subiendo una definición y pregunta si es esa. ¿Podés abrir el chat? Que me están complicando de mucha información. Miren todos el chat. Buen punto, pero no le encuentro el chat. Abajo, en la misma pantalla que tenés, o si no lo leo yo. Dice, Dale, o querés leerlo vos, Diana, léelo. dale, Diana, lee lo que yo no encuentro ni el Vamos, chat, Diana. mirá. Bueno, hola a Ahí todos va. y todas. Hola, gracias. Ahí empiezo a leerlo. La Dale, dale. extensión constituye una de las funciones primordiales de la UNPAM. Se define como la puesta en práctica en la comunidad a la que pertenece de los saberes adquiridos en la docencia y la investigación, lo cual Ahí va, permite mirá. vincularlos con la Ahí va, realidad Dani. del territorio. Escuchá, ahí. Es la puesta, hay una parte, hay un fragmento que dice, es la puesta en práctica de los saberes adquiridos de la comunidad a la que pertenece, o algo así, ¿no? Es la puesta en práctica en la comunidad a la que pertenece de los saberes adquiridos en la docencia y la investigación. Dale, seguí. ¿Sigo leyendo? Sí, dale. Lo cual permite vincularlos con la realidad del territorio en el que se construyen y realizar nuevos aportes e hipótesis de trabajo. Esta construcción es colectiva y dialógica, y en ella interactúan los conocimientos científicos con los saberes y conocimientos de la comunidad.
debería ser formulada a instancias de demandas y necesidades que permitan a la universidad cumplir con su función de anticipación teórica, su carácter innovador y compromiso social. Al ser una función sustantiva del sistema universitario, es esencial su integración permanente y constante con la docencia y la investigación. Ahí va, ¿ven? Esto. Que vengo diciendo yo un montón de palabras, lo dijo sintéticamente se me fue el nombre, del consejo, el documento ¿cómo se llama? El estatuto. El estatuto, ahí va, gracias. El estatuto. Es fundamental, ¿sí? Es esa concepción de la extensión, del reconocimiento de las distintas funciones de la universidad, del diálogo. Considero que también es una apuesta, esto más, formación de recursos humanos, creo que es un concepto transversal, porque la extensión universitaria tiene en su gen un acto pedagógico, un acto educativo, por lo tanto hay siempre una formación de recursos. Pero como está pensada para dentro del, como la pienso en función de nuestra práctica, como la elaboración de estos materiales que nosotros tenemos que hacer, como también la pienso en función del aprendizaje que uno adquiere al ejercicio de la extensión universitaria, tanto docentes como estudiantes. También me parece que es un concepto que, si lo capitalizamos, lo podemos resignificar y podemos realmente, desde esa misma formación de recursos humanos, propiciar mayor participación, que es nosotros quisiéramos, por ejemplo, en los materiales educativos, nosotros queremos en material educativo pensar mayor participación de los proyectos estudiantiles, como nosotros les mencionábamos en la clase anterior, que no se habían presentado proyectos universitarios estudiantiles en la última convocatoria, solo se habían presentado proyectos de extensión. Bueno, si quisiéramos, no sé, porque es una necesidad, porque lo veremos en la entrevista también la semana que viene con la secretaria de Extensión, también, ¿sí? Nosotros la semana que viene vamos a tener una entrevista con la secretaria de Extensión y con la trabajadora administrativa que tiene el área, que de muchos años y un montón de conocimiento en el espacio, es Eleonora Gómez Castrilli, y la secretaria Yamila Mayorano. Ellas dos van a estar en la entrevista que nosotros les vamos a hacer la semana que viene, donde ustedes van a tener que preguntarles, también a ellas, cuestiones referidas a esta necesidad o demanda. Vieron que el estatuto empieza que la extensión universitaria va a ser construida a partir de la necesidad o demanda de los actores. Bueno, la comunicación y los proyectos nosotros también los pensamos desde ahí. Si hay una necesidad o si hay una demanda, nosotros propiciamos mediaciones, va a decir Barbero, para generar transformaciones o instancias, sí, transformaciones o aportes o producción de sentido. Entonces, también vamos a tener que pensar esas preguntas que les vamos a hacer para poder indagar en ellas, porque es la oportunidad que tenemos, son las voces autorizadas y son las funcionarias de la Secretaría, para poder indagar en ellas en cuáles son las falencias que ellas reconocen o consideran que tiene la reglamentación o no sé, pues la reglamentación no se puede cambiar, pero qué necesidades en materia de comunicación consideran que se podría, o qué aporte la comunicación podría hacer. Si no les quiero tirar preguntas, porque no les quiero direccionar por ahí la cosa, yo quiero que tratemos de pensar preguntas juntos, todos y todas, para esta situación. Pero bueno, siempre uno produce a partir de una demanda. Acá la demanda que nosotros tenemos es una demanda que de alguna manera yo conozco como evaluadora de los proyectos de extensión de la universidad, que tiene que ver con la falta de... Ustedes accedieron a los informes
que presentan, ustedes accedieron a los proyectos que la comunidad universitaria de la UNLPAM presenta a la convocatoria anual que tiene. Todos esos materiales son los que se presentan anualmente. Entonces, si nosotros vemos de esa lectura que no hay integralidad de las funciones, no hay interdisciplina, no hay formación de recursos, no hay comunicación, hay veces que no hay ni pertinencia, ni antecedente, ni nada, y vos decís, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Sí? Si es una función, y hay muy buenas intenciones, son muy buenas las intenciones que tienen. ¿Sí? O sea, pero esta información, estos libros no están llegando, la reglamentación está siendo muy dura, o no sé, ¿sí? Porque proyectos se presentan, pero yo lo estoy diciendo esto como evaluadora, ustedes se lo tendrían que preguntar a las autoridades. Como evaluadora, la redacción o la narrativa que tienen los proyectos de extensión de la Universidad Nacional de La Pampa no es muy buena, ¿sí? No es muy buena. Podría ser mejor, podría ser mejor. Y sobre todo, creo debería de tener en cuenta los conceptos transversales. Eso indispensable, ¿sí? Que también los tengan en cuenta los conceptos transversales. Porque, bueno, hacen a la función, ¿sí? Y a veces se rechazan muchos proyectos, y es un bajón, porque quedan buenas intenciones afuera, o propuestas que no, bueno, que terminan siendo más de asistencialismo y de voluntarismo, que realmente un proceso de co-construcción del conocimiento con lesotres. Hay momentos en los que la asistencia es necesaria y es importante, pero como universidad debemos de darnos el desafío de co-construir saber, anticiparnos teóricamente. ¿Sí? Por eso esta integración de las funciones, esta interdisciplina, formar recursos, que haya profesionales de la universidad comprometidos con su realidad. Otro concepto, una venga. sola cosita. 7 minutos 30 queda, y de paso también después hacerte 2 minutitos para presentar a Maggie, que está para presentarla como adscripta también a la cátedra. Dale. 7 minutos y después saltamos a la otra sala, así redondeamos la clase. Bien. ¿Vos sí que se corta directamente? Sí. Ah, bueno, cuando se corte, todos sabemos que tenemos que irnos a la otra, ¿saben? Todo el resto. Sí, Okay. están subidas a Genial. Está bien. Genial. Después vamos a usar otra, si no se corta. Bueno. Comunicación y difusión. Comunicación, amplísimo, y lo venimos hablando, y lo vamos a seguir poniendo en tensión, y difusión está más pensado acá, entendiendo que la universidad tiene sus canales de difusión. La universidad tiene prensa, la universidad, y muchas de las veces esas pertenecen a la Secretaría de Extensión. Por ejemplo, el CEPA acá pertenece a la Secretaría de Extensión y demás. O sea, también a la hora de elaborar materiales, tener en cuenta a los colegas, vamos a decirlo de alguna manera simpática, tener en cuenta a los colegas en la elaboración. Y antecedentes, pertinencia, coherencia y relevancia está en el anexo 5 de evaluación. Y son palabras que son más que fundamentales. Están así como, está para cortar y pegar casi en el glosario. Y esas son las que más tenemos que revisar del glosario que hicieron ustedes, y porque son claves, estas 4 a la hora de pensar la extensión. ¿Vengo bien con el tiempo? ¿Se me va a cortar? Y estamos 5 minutos. Yo ahora ya transcribo el vínculo porque necesito salir de la pantalla completa. Ah, claro, yo me tengo que ir. Bueno. Ay, no la veo. A Maggie ahí está. Hola, Maggie. Bueno, genial. Maggie es la adscripta que tenemos a la materia. Pobre, ella quería sumarse a una cátedra para hacer la experiencia de la adscripción,
y justo le tocó esta, pobre, le tocó la virtualidad, ¿viste? Íbamos a estar en el aula, íbamos a hacer un montón de cosas, pero las vamos a hacer igual desde esta nueva aula que tenemos. Por suerte nos acompaña y nos conoce ya bastante, ella nos ha padecido también, así que bueno, apóyense ella muy sinceramente me dijo al principio, Anabel, no se entiende nada de las clases de ustedes, para dónde van, qué quieren hacer. Después te empiezan a caer las fichas, pero bueno, a veces que los tiempos para eso después son bastante urgentes y es importante que ustedes le metan, ¿sí? a los tiempos. Cualquier cosa, si no, la tienen a Maggie ahí como una gran coequiper, compañera que capaz le puede, no sé, sintetizar o desde otro lugar decir por dónde vamos nosotras. O si no se nos entiende, somos enroscadas, qué sé yo. ¿No? Bueno, ahí les copié en el chat a todos el link de la segunda sala. Terminamos acá y vamos para la otra. ¿Les parece? Así tenemos el tiempo para redondear. Entrar, dale, genial. ¿Sí? Vamos a la otra. Listo.